Bueno, fui a buscar un vasito de coca, tenía sed. ¿Cómo andan? Bueno, buenísimo. Bueno, ya han entrado bastantes, así que vamos a empezar. Eh, sí, dígame. Todos, todos. Vulvares, pedunculares y mesencefálicos. Todos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de encefalopatía y coma. Y en la clase de las 6 de la tarde vamos a hablar de Guillain-Barré, miastenia y demencias, si nos da el tiempo. Eh, yo les decía a los alumnos el otro día que encefalopatía y coma es uno de los temas más importantes de la medicina, porque sin ningún lugar a dudas, haga la especialidad que usted haga, en algún momento usted se va a encontrar con algún paciente con encefalopatía o con algún paciente en coma. En particular, si hace clínica, si hace terapia intensiva, si hace toxicología, si hace psiquiatría, si hace neurología, si hace emergento. O sea, hay muchas especialidades en las cuales necesariamente usted se va a encontrar con pacientes con encefalopatía o coma. Encefalopatía es la denominación genérica, pero es importante que usted sepa que en psiquiatría este mismo cuadro se denomina síndrome confusional. A mí me gusta más encefalopatía porque síndrome confusional pone el acento mucho en la confusión. Y usted puede tener encefalopatía sin estar confuso. Entonces me gusta más la palabra encefalopatía. Para entender la encefalopatía tenemos que entender cómo funciona nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia requiere de dos cosas. Es como si nosotros fuéramos una computadora. Usted para trabajar, lo primero que tiene que hacer es prender la computadora. El prendido de la computadora equivale al SARA, el sistema activador reticular ascendente. O sea, eso está localizado en el tronco encefálico. O sea que para que usted tenga estado de conciencia, su SARA tiene que estar indemne. Pero cuando usted prende la computadora y está en blanco. Usted me dirá, no, doctor, yo prendo la computadora y aparece Windows. Sí, sí, pero ese Windows es un programa que vos le cargaste a la computadora antes de prenderla. Entonces, cuando yo prendo la computadora, tienen que aparecer programas operativos. Los programas operativos vienen de la corteza. Entonces, para que yo esté consciente, tengo que tener funcionando el SARA y funcionando la corteza cerebral. El SARA prende la computadora y la corteza me da el contenido que estoy pensando en ese momento. De acá llegamos a la conclusión de que yo puedo tener encefalopatías o coma porque tenga dañado el SARA, porque tenga dañada la corteza encefálica o porque tenga dañada ambos simultáneamente. Entonces esto sería como el sustrato anatómico y fisiológico de lo que nosotros nos vamos a referir. Distinguimos dos tipos de encefalopatía, esto lo vamos a pasar relativamente rápido, encefalopatías en menos y en más. Encefalopatía en menos es que el paciente va apagando progresivamente su grado de conexión con el entorno.
La encefalopatía en menos empieza con sutiles alteraciones de la personalidad. Esas alteraciones a veces son tan sutiles que el médico no se da cuenta, pero el que se da cuenta es el familiar. El familiar viene y te dice, doctor, mi hermano no está como él es siempre. Mi hermana no está igual a como ella es siempre. Cuando a usted le digan eso, usted tiene que parar la oreja porque eso está hablando de una sutil alteración en la personalidad. Después suele aparecer la inversión del ritmo del sueño. En la inversión del ritmo del sueño, el paciente está somnoliento, duerme durante el día y puede estar excitado durante la noche. Le sigue a eso el estado de somnolencia. El estado de somnolencia es que el paciente tiene una tendencia al sueño. Hay que diferenciar ese estado de somnolencia del estado de letargo, también llamado sopor. El letargo es que usted lo despierta al paciente y el paciente le dice, hola doctor Rey, ¿cómo le va? Y se vuelve a quedar dormido. Entonces usted lo vuelve a despertar. El paciente se vuelve a despertar. Dice, hola doctor Rey, y se vuelve a quedar dormido. O sea, es un sueño que el paciente no puede pararlo. Tiene una tendencia irresistible al sueño. Eso sería el estado del letargo. Después tenemos la obnubilación. La obnubilación es como que el paciente ve todo como si lo viera a través de una nube. Es difícil describir qué es el estado de obnubilación. Yo tenía una compañera de residencia que decía, el paciente está en estado pelotoidal. Y es un poco eso la definición, ¿no? El paciente no está lúcido, tampoco está con una alteración muy profunda de la conciencia, pero no está normal. Está un poco como perdido, está como un poco tonto, está como un poco lento. Ese sería el estado de obnubilación. Después tenemos el estado de confusión. El paciente confunde, ¿y qué confunde? Confunde personas y lugares. Entonces, usted lo está viendo en el hospital y el paciente le dice, ay, doctor Rey, qué alegría verlo, venga, venga, pase al comedor que tomamos unos mates. Y el paciente está en el hospital. Entonces está confuso, confunde el hospital con su casa. O, por ejemplo, entra la enfermera y el paciente dice, ahí viene mi hermana. Y es la enfermera. O sea, confunde personas. Ese es el estado de confusión. Después está el estado de estupor. La palabra estupor quiere decir sorpresa. El paciente mira todo así. Porque el paciente mira, pero no entiende lo que está viendo. Por eso tiene esa cara de sorpresa. Mira, pero no entiende lo que está viendo. Y finalmente llega al estado de coma, donde es inconsciente de sí mismo e inconsciente del entorno y no responde a los estímulos externos. La encefalopatía en más suele comenzar con nerviosismo e insomnio. El paciente está nervioso y tiene insomnio. Un grado mayor es que el paciente tiene un estado de excitación mental, está eufórico, verborrágico, piensa con alta velocidad, tiene lo que se llama fuga de ideas, le viene una idea, otra idea, otra idea, otra idea, otra idea. Un ejemplo sería el estado maníaco. Después tiene lo que se llama la excitación psicomotriz.
La excitación psicomotriz, el paciente está acelerado, pero además no se puede quedar quieto en ningún lugar. Entonces, si arranca el suero, si arranca la sonda, usted no lo puede tener en la cama acostado, sale de la cama, abre la puerta de la habitación, se pone a correr por el pasillo del hospital. O sea, tiene un estado de excitación psicomotriz. Y el estado más avanzado es el estado donde el paciente tiene conductas agitadas o violentas. Acá hay que tener cuidado porque el paciente lo puede matar a usted o lo puede accidentar gravemente. Por ejemplo, yo les contaba a los chicos que un día yo estaba en una terapia intensiva en un paciente con EPOC. El paciente estaba hipoxémico, hipercápnico, estaba excitado. La mucama le sirve el café con leche y el paciente agarra la taza de café con leche y me la tira encima. Pero me la tira, me la arroja así la taza de café con leche. Yo me tiro al piso, la taza pasa, pega en la pared y se rompe. Pero si me pegaba, primero que me daba un flor de golpe porque era una taza bastante maciza de vidrio y además el café estaba caliente, ya me hubiera quemado. Les contaba también una amiga que tenía internado un paciente con un delirium tremens, con una abstinencia alcohólica, y el paciente encuentra un cuchillo que era de otro paciente de la sala, en una sala común de hombres donde había varios tipos internados, en el hospital Ramos Mejía. Y bueno, el tipo agarra el cuchillo y le empieza a correr a mi amiga diciéndole, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar a las 3 de la mañana. Mi amiga empieza a correr por los pasillos del hospital a las 3 de la mañana, no hay nadie. Empieza a correr, el tipo atrás con el cuchillo, te voy a matar, te voy a matar. Mi amiga milagrosamente se acuerda que enfrente del Ramos Mejía hay un departamento de policía. Entonces sigue corriendo, cruza la calle, se mete adentro de la comisaría y le dice, viene el loco, me quiere matar. Bueno, cuando el tipo entra, lo agarran entre 7 y 8 policías, lo muelen a palo y bueno, zafó. Pero eso es conductas agitadas y violentas. Cuando usted está con un paciente muy excitado, siempre tiene que tener recaudos. Primero, ponerse a una distancia que el paciente no le pueda pegar. Segundo, no darle ningún objeto que el paciente le pueda revolear y sacar todo objeto que pueda ser peligroso. Y tercero, siempre la puerta del lado suyo, la puerta para escapar, del lado suyo. ¿Mm? Hay que tomar esos recaudos, no hay que ser confiado porque el tipo te puede matar tranquilamente. Bueno, vamos a las causas de encefalopatía aguda. Distinguimos 5 grupos de causas. El primer grupo se llama encefalopatía estructural. Después tenemos lo que se llama encefalopatía no estructural o metabólica, encefalopatía con hiperactividad simpática, a la que le dedicamos un capítulo separado, encefalopatía por medicamentos, drogas, tóxicos y abstinencias, y encefalopatía de causa psiquiátrica. Empecemos por la encefalopatía de causa estructural. Es una encefalopatía que usted, efectuándole al paciente un TAC o una punción lumbar, usted descubre cuál es la causa de la encefalopatía. Ahí hay un montón de causas. Tenemos meningitis, encefalitis, abscesos, trombosis venosas cerebrales, accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, hematomas intracranianos, metástasis, linfomas del sistema nervioso, encefalomielitis aguda diseminada, encefalopatía hemorrágica aguda, toxoplasmosis cerebral, tumores del sistema nervioso, encefalitis límbica, secundaria traumatismo del cráneo. O sea, tenemos un montón de causas donde usted con una tomografía o con una punción lumbar, usted hace el diagnóstico. Después tenemos la encefalopatía no estructural. Encefalopatía no estructural es que usted le hace un ataque, le hace una punción lumbar y no encuentra la causa.
Antiguamente esta encefalopatía se llamaba metabólica. Y tenemos un montón de causas. Acá tenemos la encefalopatía por hipoxemia, o sea, cuando usted tiene niveles muy bajos de PO2, póngale tiene 45 de PO2, usted puede tener alteraciones del sensorio por la hipoxemia que usted tiene. Y también tenemos la encefalopatía hipercápnica. Encefalopatía hipercápnica son pacientes que tienen una PCO2 alta, 50, por ejemplo, un EPOC, una crisis asmática severa, el estadio final de la insuficiencia respiratoria. Son pacientes que tienen, la hipercapnia produce vasodilatación cerebral, entonces tienen edema cerebral y entonces tienen encefalopatía. Eso lo estudiamos cuando estudiamos aparatos respiratorios, ¿se acuerdan? Insuficiencia respiratoria, síntomas relacionados con la hipoxemia y síntomas relacionados con la hipercapnia. Lo estudiamos al principio del año. Después tenemos las alteraciones de los gases en sangre, ahí tenemos la acidosis metabólica. Cuando usted tiene pHs muy ácidos, por general menores de 7,15, usted puede tener una acidosis metabólica. Ahí tenemos la cetoacidosis diabética, la acidosis de la insuficiencia renal, algunas intoxicaciones como la intoxicación por metanol, la acetoacidosis del ayuno, las acidosis por graves pérdidas de bicarbonato. Después tenemos la alcalosis metabólica, cuando usted tiene un pH muy alto, alrededor de 7,50, con un bicarbonato muy elevado, alrededor de 30, que puede tener una alcalosis muy grave y esa alcalosis muy grave produce encefalopatía. Las causas más comunes son la hipovolemia, la pérdida de potasio, la pérdida de jugo gástrico, son las causas más comunes. Después tenemos la alcalosis respiratoria severa, cuando el paciente tiene una severa hiperventilación, cuando el pH se acerca a 7,55, con una PCO2 muy baja, el paciente puede tener encefalopatía. Todo esto usted lo diagnostica con los gases en sangre. Entonces los gases en sangre detectan la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Y entonces los gases en sangre son esenciales para la evaluación del paciente que está con encefalopatía. Después tenemos la hipoglucemia. La hipoglucemia suele empezar con síntomas de estrés, taquicardia, midriasis, sudoración, pero cuando la glucosa baja por abajo de 40 aparecen los síntomas encefalopáticos. El paciente puede estar obnubilado, puede estar confuso, puede tener convulsiones. Y recuerde que si usted tiene una hipoglucemia muy grave y esa hipoglucemia muy grave dura más de 5 minutos, eso puede producir daño cerebral irreversible. Esto es muy importante porque ¿quiénes hacen estas hipoglucemias? En general diabéticos que recibieron exceso de insulina o exceso de medicación antidiabética. Es más raro que el paciente tenga un insulinoma, que fabrique insulina, y a veces he visto una vez un caso que le enchufaron insulina a un paciente que no era diabético. El tipo hizo una hipoglucemia, casi se muere, además con el agravante de que como no era diabético nadie lo pensó. Hasta que algún lúcido dijo, che, ¿no le habrán dado la insulina del paciente al lado a este? Y ahí descubrieron que el paciente había recibido insulina por error. Casi se muere. Después tenemos la encefalopatía séptica. La encefalopatía séptica es una de las causas más comunes de encefalopatía, la sepsis. Y en algunas infecciones
la alteración del sensorio puede ser bastante precoz, de instalación bastante rápida. Un ejemplo de ello puede ser la sepsis a Salmonella typhi. Lo llamamos la fiebre tifoidea. Suele tener alteraciones del sensorio de instalación muy rápida. Después tenemos la hiponatremia. Es muy importante pedir un ionograma para medir el sodio y el potasio. El potasio no da alteraciones del sensorio, salvo que produzca por hipopotasemia alcalosis metabólica. Pero el sodio, si está muy bajo o está muy alto, va a dar alteraciones encefálicas. El sodio muy bajo es la hiponatremia. ¿Y en quién pensamos en hiponatremia? Y pensamos que ha perdido sodio por piel, por sudor, o por diarrea, o por vómitos, o por orina, o que es un paciente que durante muchos días no recibió un adecuado aporte de sodio. O también tener en cuenta el paciente que ha recibido diuréticos, IECA, sartanes o drogas que producen una gran exfoliación de agua y sal. La hiponatremia, cuando el paciente llega a una anatremia más o menos de 120, el paciente empieza a tener somnolencia, empieza a tener obnubilación. Cuando llega a 115 está confuso. Cuando llega a 110 está confuso y se pueden agregar signos de foco neurológico, plejías, Babinski, flapping. Con 105 el paciente está estuporoso y con un sodio de 100 está en coma, y cuando es menor de 100 el paciente se muere. Entonces acá es muy importante porque usted puede tener, me acuerdo una vez, una viejita que le habían dado IECA, en Alapril le habían dado diuréticos en gran cantidad, la vieja comía sin sal, y cuando le internamos tenía un sodio de 99, y la vieja estaba totalmente estuporosa, casi en coma. Entonces, muy importante los trastornos del sodio como provocadores de encefalopatía. Siempre hay que pensar en el sodio. La hipernatremia es más rara. La hipernatremia se produce cuando el paciente pierde gran cantidad de agua, pero manteniendo los aportes adecuados de sodio. Un ejemplo es el paciente que se pierde en el desierto del Sahara. Se deshidrata, pierde agua con el sudor. Con el sudor pierde también sodio, pero tiene poquito sodio el sudor, entonces pierde más agua que sodio y se pone hipernatrémico. La hipernatremia, primero el paciente, la anatremia normal es 140. Cuando usted tiene 146, 147, primero se pone irritable y agresivo, puede tener febrículas, puede tener calambres, y luego sobrevienen alucinaciones visuales y aparece el cuadro franco de encefalopatía, hasta que el paciente entra en coma, hace convulsiones y muere. Después tenemos la hipotermia. La hipotermia puede ser hipotermia porque te caíste en agua helada y permaneciste mucho tiempo en agua helada y te morís de hipotermia, o porque te quedaste con el auto en el medio de la nevada y entonces te congelaste en la nevada esperando el auxilio que llegue y te moriste por las bajas temperaturas. Después tenemos la hipertermia. Cuidado que la hipertermia no es fiebre, ¿eh? Es otra cosa la hipertermia. La hipertermia, vamos a ver que está presente en muchos de los cuadros con hiperactividad simpática, pero por ejemplo puede haber hipertermia en el golpe de calor.
Paciente que tiene golpe de calor puede tener 42 grados, 43 grados de temperatura. ¿Mm? Después tenemos la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática en general es un paciente o que tiene cirrosis o que tiene alguna causa de falla hepática aguda, masiva. La vamos a estudiar ahora el mes que viene, en octubre vamos a estudiar hígado, así que ahí vamos a estudiar la encefalopatía hepática en profundidad. Después tenemos la encefalopatía urémica, que es la encefalopatía de la falla renal. En general aparece la encefalopatía cuando la uremia llega alrededor de 90. La uremia normal es de 20 a 40. Cuando llega a 90 aparece la encefalopatía. Además, estos pacientes tienen acidosis metabólica. Entonces también la acidosis metabólica contribuye a la encefalopatía. Hay una encefalopatía anémica. La encefalopatía anémica se ve pocas veces, porque tiene que ser para que vos tengas encefalopatía por anemia, tenés que tener 5 hemoglobina. Y es muy raro que tengas una anemia tan severa, pero se puede llegar a ver en pacientes con anemias hemolíticas graves, que de golpe hemolizan toda la sangre y les baja el hematocrito, les baja a niveles de la hemoglobina a niveles mínimos. La encefalopatía de la insuficiencia cardíaca la estudiamos cuando dimos insuficiencia cardíaca. Dijimos que en los estadios avanzados, en insuficiencia cardíaca, el volumen minuto está tan comprometido, tiene tanta disminución del volumen minuto, que el paciente no alcanza a irrigar adecuadamente el cerebro. Entonces hace una encefalopatía. Después tenemos la encefalopatía de Wernicke. Es una encefalopatía muy interesante. Se produce por déficit de vitamina B1. La vitamina B1 es la tiamina. Es una encefalopatía que aparece en alcohólicos y en pacientes con insuficiencia renal que están en diálisis. Tienen encefalopatía, tienen ataxia del tronco, o sea, si usted lo sienta al paciente en la cama, el paciente se cae para un lado o se cae para el otro, no puede mantener el tronco derecho en la cama, sentado, y pueden tener parálisis del sexto par, bilateral. Este cuadro tiene una característica, el paciente puede estar en un coma profundo, usted le pasa tiamina intravenosa y el paciente se despierta rápidamente. Yo me acuerdo, un día estaba en la terapia intensiva, en esa época empezaban las tomografías, era difícil hacer una tomografía. Nos habían internado un paciente alcohólico que lo habían encontrado en la calle tirado. El paciente estaba en coma, nosotros pensamos que tenía un hematoma en la cabeza, estábamos esperando la tomografía, estaba con un respirador. Y justo en ese momento mi jefe vuelve de las vacaciones. Se le cuento lo que tenía el paciente, mi jefe le abre los ojos, le mueve la cabeza para los dos lados y me dice, tiene parálisis bilateral del sexto par. Esto es un Wernicke. Dale tiamina, que mañana hablamos con él a la mañana. Yo dije, este está loco, está en coma. ¿Qué vamos a hablar con él si está en coma? Bueno, le puse la tiamina. Al otro día llegó a las 8 de la mañana, escucho unas voces así, entro, el jefe hablando con el paciente que estaba desayunando, charlando. Sí, increíble, nunca vi una cosa igual. O sea, le pusimos la tiamina y el tipo se despertó totalmente lúcido, perfecto. Entonces, recuerden esta encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía hipotiroidea
aparece en pacientes que tienen lo que se llama el precoma hipotiroideo. Es más común en mujeres, es más común en invierno, a veces desencadenado por infecciones. Son mujeres en general gorditas y tienen bradicardia, bradipnea, hipotermia. Hablan y piensan en forma muy lenta porque le falta la hormona. Muchas veces tienen una voz ronca y son sordas. Yo vi 2 casos. Por suerte los 2 que vi los pude diagnosticar. Porque si no lo diagnosticás y llega al coma, la mitad se muere. Y lo que hay que hacer es sacarle sangre para hacerle los dosajes de hormona tiroidea, ponerle una sonda nasogástrica, machacar los comprimidos de hormona y pasarle los comprimidos por sonda nasogástrica para reponerle la hormona. Si está muy bradipneico, a veces hay que ponerle una asistencia respiratoria mecánica. Si está muy bradicárdico, a veces hay que ponerle un marcapaso. Y si está muy hipotérmico, hay que ponerle estufas y aumentarle la temperatura porque se pueden morir de hipotermia. Esto existe, yo vi 2 casos. El primer caso lo vi en el bancario, el segundo caso lo vi en una clínica en San Miguel. La chica estaba sin diagnóstico, yo llegué y le hice el diagnóstico. Hay que tener cuidado con el precoma hipotiroideo y la encefalopatía. Después tenemos la encefalopatía de la insuficiencia renal aguda, suprarrenal aguda. Insuficiencia suprarrenal aguda es o que tenés un Addison, o sea, algo que te destruyó las suprarrenales. Ahí las causas más comunes son la tuberculosis, las micosis profundas, la adrenalitis autoinmune o una metástasis bilateral en las suprarrenales. O el paciente tomaba dosis muy altas de corticoides y se suspendió el corticoide en forma brusca. El paciente en ambos casos, ¿qué va a hacer? Y va a ser una encefalopatía. ¿Por qué? Porque tiene hiponatremia, hipoglucemia y acidosis metabólica. O sea, es una encefalopatía mixta. Tiene las 3 cosas: hipoglucemia, hiponatremia y acidosis metabólica. El síndrome de Cushing, cuando vos tenés un Cushing o el paciente está tomando dosis muy altas de corticoides, muy altas es 100 miligramos, el paciente puede presentar cuadros psiquiátricos con negativismo, psicosis y depresión muy marcada. Eso lo he visto alguna vez. Puede haber una encefalopatía postconvulsiva, o sea, cuando vos tenés una convulsión, las horas que siguen a la convulsión, vos podés tener un cuadro de encefalopatía, de confusión que te dura 2, 3 horas, después de haber tenido una convulsión. Usted me dirá, bueno, doctor, pero tuvo la convulsión. Sí, pero capaz la convulsión la tuvo en la calle, usted no la vio, nadie la vio, y el paciente te lo traen a vos a la guardia. Entonces vos no viste la convulsión. O sea, ahí es más difícil diagnosticar. ¿Mm? A veces viene la familia y te dice, no, él es epiléptico, toma medicación epiléptica, tiene convulsiones. Bueno, con eso ya más o menos lo podés armar el cuadro. Después tenemos las encefalopatías asociadas a los trastornos del calcio, ya sea la hipercalcemia y la hipocalcemia. Ambas pueden dar encefalopatía. Después tenemos un cuadro raro, yo nunca lo vi como tal, que se llama encefalopatía de Hashimoto. Es una paciente mujer, en general, que tiene una enfermedad de Hashimoto, o sea, tiene una tiroiditis autoinmune, pero la tiroiditis no da ningún tipo de alteración tiroidea, pero los anticuerpos producen encefalopatía.
sea, no es fácil, porque si vos decís, bueno, Hashimoto, tiroides, tiene las hormonas tiroides, me doy cuenta. No, no te das cuenta. Tenés que pensarla y pedirle el dosaje de anticuerpos tiroides, sobre todo el anticuerpo antiperoxidasa. La enfermedad de Hashimoto tiene positivo el anticuerpo antiperoxidasa y el anticuerpo antitiroglobulina. Con esos dos anticuerpos se hace el diagnóstico de Hashimoto, sobre todo el antiperoxidasa. Después tenemos la encefalopatía y se la trata con corticoides. Esta es la paradoja. Yo siempre lo pregunto en los exámenes porque todos dicen, ah, bueno, Hashimoto se trata con hormona tiroides, todos entran como caballos y se trata con corticoides. Profe, ¿cómo sería la clínica? Encefalopatía, una paciente joven de 32 años que empieza con obnubilación, confusión, la traen a la guardia, nadie sabe por qué está confusa, vos la interrogás y no contesta adecuadamente, y vos empezás a buscar causas. Si bueno, estará séptica, le pedís un hemograma, los blancos están normales, no parece que tenga ningún foco infeccioso. Decís, bueno, debe tener hiponatremia, hipernatremia, le pedís el sodio, está normal, le pedís el calcio, está normal, le pedís la PO2, está bien, la PCO2 está bien, le pedís los gases en sangre, están bien, no es alcohólico, entonces vos decís, no es un Wernicke, porque esta señora no es alcohólica. Entonces vas tachando las causas y cuando te llevan, llega un momento que casi no te quedan causas, empezás a decir, che, ¿no será esto una encefalopatía de Hashimoto? Entonces le tenés que pedir los anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Si te viene positivo, es una encefalopatía de Hashimoto. Y se trata con corticoides. Y después tenemos la encefalopatía del desequilibrio dialítico. Esta vi un par, pero esta es fácil de diagnosticar, porque es un paciente que está en diálisis. Y ese día le hicieron diálisis. Y a las pocas horas de la diálisis viene con una encefalopatía medio perdido. Y es una encefalopatía provocada por el desequilibrio de sustancias que le produce la diálisis. Por eso se llama síndrome de desequilibrio dialítico. Por supuesto, usted tiene que descartar que no tenga una sepsis, que no tenga otras causas. Pero descartadas las otras causas, dice, bueno, es un desequilibrio dialítico. En general, en 48 horas se corrige y el paciente vuelve a estar lúcido. Doc, la encefalopatía por hiperreactividad es el delirio tremens. El delirium tremens es un cuadro de encefalopatía con hiperactividad simpática. Vamos a hablar ahora de eso después. O sea, lo que caracteriza al delirium tremens es la hiperactividad simpática, que es un grupo especial de encefalopatías, que son encefalopatías donde hay hiperactividad simpática. Nos queda la isquemia multifocal y se llama isquemia cerebral multifocal o isquemia multifocal y progresiva, se llamaba en mi época. ¿Qué es lo que pasa acá? Se ocluyen los microvasos encefálicos. Entonces, si usted le hace un ataque, usted no ve evidencia de ACV, pero el paciente tiene ocluidos los microvasos encefálicos. ¿Y por qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir por una encefalopatía hipertensiva. ¿Se acuerda que la encefalopatía hipertensiva tenía encefalopatía, vómitos, cefalea y presión alta, muy alta? El síndrome de hiperviscosidad. Síndrome de hiperviscosidad se ve en el mieloma múltiple y se ve en la macroglobulinemia de Waldenström cuando hay niveles muy elevados de inmunoglobulinas. Entonces, la sangre tiene tanta inmunoglobulina que la sangre se torna viscosa, como si fuera
líquido de autos, el aceite del auto. Como si fuera el aceite del auto, así es la sangre. Entonces la sangre es tan viscosa que puede tapar microvasos cerebrales. La coagulación intravascular diseminada, porque la coagulación intravascular diseminada cursa con hemorragias y microtrombosis. El paludismo cerebral, las zonas palúdicas pueden tener paludismo cerebral, que es una forma muy grave de paludismo, muchos se mueren. La embolia grasa, cuando afecta el encéfalo. En el posoperatorio de la cirugía cardíaca, cuando en la cirugía cardíaca se usó bomba de circulación extracorpórea, es una complicación del uso de la bomba de circulación extracorpórea que a veces se producen microoclusiones vasculares cerebrales. La endocarditis, cuando hay microembolias. El síndrome antifosfolipídico se ve, son pacientes que tienen KPTT prolongado, frecuentes abortos y muchas veces se asocia a enfermedades autoinmunes. La púrpura trombótica trombocitopénica, que es una grave enfermedad hematológica que cursa con trombosis. Yo vi 4 casos, todos los que vi se murieron. La eclampsia en la embarazada y las vasculitis, que pueden ser el lupus cerebral, la vasculitis del sistema nervioso central, el síndrome de Susak, es una vasculitis que vamos a estudiar el año que viene, y la vasculitis de Behçet. Entonces, fíjense que hemos nombrado más o menos de encefalopatía no estructurales, hemos nombrado más de 40 causas. Entonces, hay que pensar mucho, ¿eh? ¿Qué carajo tiene este paciente? Para encontrar cuál es la causa. Isquemias multifocales yo he visto, por ejemplo, púrpura trombótica trombocitopénica, le digo que vi 4. Síndrome de hiperviscosidad vi 1. Me acuerdo como si fuera hoy porque la mandamos a dializar a la paciente y la sangre era tan espesa que tapó 3 filtros de diálisis. Cada filtro sale un montón de guita. Tapó 3 filtros de diálisis. Porque la sangre era tan espesa que tapaba los filtros, no se la podía dializar. Bueno, después tenemos las encefalopatías secundarias a drogas, medicamentos tóxicos y abstinencias. Este es todo un capítulo muy importante. Cuando usted recibe un enfermo con encefalopatía, usted tiene que hacer una minuciosa anamnesis de todos los medicamentos que toma el paciente, si el paciente toma alcohol, si el paciente es adicto a sustancias. Ahí tenemos cocaína, crack, paco, éxtasis, ketamina, anfetamina, solventes, inhalación de solventes, heroína, morfina, LSD, alucinógenos. Hay medicamentos que pueden dar cuadros de encefalopatía por un medicamento. Por ejemplo, yo he tenido intoxicados con teofilina, por ejemplo. Y también usted tiene que preguntar si hay alguna posibilidad de que sea un cuadro de abstinencia. Y otra cosa, preguntar si el paciente ha estado expuesto a algún tóxico en el hogar o en el lugar de trabajo. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que trabajaban en el campo y vienen con un cuadro encefalopático y habían fumigado el campo y el tipo tenía una intoxicación con herbicidas. Entonces acá hay que hacer un minucioso interrogatorio. Usted vio cuando vio Doctor House, que Doctor House a veces manda a los médicos a la casa a buscar el tóxico. Le dice, acá hay un tóxico, tenemos que averiguar cuál fue el tóxico y manda a los médicos a la casa a buscar el tóxico. Le abren la puerta y entran a revisar toda la casa a ver dónde está el tóxico que tomó el tipo. Bueno, se trata de eso un poco, ¿no? O sea,
A veces por un tóxico, por una droga de adicción, por una abstinencia o por un medicamento, un paciente puede hacer un cuadro de encefalopatía. Yo he visto morir gente por adicciones. He visto morir gente por adicciones o tener cuadros graves por adicciones. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Y después tenemos la encefalopatía de causa psiquiátrica. Esto es muy interesante. Hay enfermedades psiquiátricas que pueden cursar con encefalopatía. Por ejemplo, la esquizofrenia, las depresiones muy graves y los pacientes con estados maníacos. Pero para que usted me diga que la encefalopatía es de causa psiquiátrica, usted tiene que haber descartado todas las otras causas antes. No se trata de decir esto es psiquiátrico y resulta que el tipo tiene otra causa de encefalopatía. Entonces usted primero tiene que descartar todas las causas que nombramos. Descartadas todas las causas que nombramos, bueno, llamemos al psiquiatra, porque esto puede ser psiquiátrico. Le voy a poner un ejemplo. Un día yo estaba en el Ramos Mejía, me mandan una interconsulta a psiquiatría por un síndrome confusional. Entonces voy a ver a la paciente, llamo al residente, le digo, contame la paciente. Bueno, es una señora de 60 años, está confusa. Señora, yo la interrogo, está confusa. Digo, bueno, pero ¿por qué está acá? Y tiene un linfoma. Ah, tiene un linfoma. ¿Y lo están tratando? Sí, le dimos quimioterapia. ¿Y cuándo le dieron la quimioterapia? Y hace 4 días. ¿Y cuántos blancos tiene y cuántas plaquetas tiene? Me dice, no, los blancos están bien, pero plaquetas tiene 4.000. 4.000. Le digo, pero si tiene menos de 20.000, puede tener un hematoma cerebral. ¿No te parece que antes de llamar al psiquiatra no habría que hacerle una tomografía? Entonces le hace la tomografía, la señora tenía un hematoma cerebral. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No llames al psiquiatra al pedo. Primero descartar todas las causas clínicas. Descartadas todas las causas clínicas. Pues y bueno, ya, doctor, descarté 40 causas clínicas. No tiene ninguna. Bueno, ¿no será psiquiátrico? Bueno, entonces ahí viene el psiquiatra y lo evalúa. ¿Está? Ni siquiera se ensarten con el paciente con antecedentes psiquiátricos. Porque el tipo puede tener antecedentes psiquiátricos y ese día lo que tiene es una encefalopatía que no tiene nada que ver con su enfermedad psiquiátrica. Está séptico, por ejemplo. Entonces, no se ensarten. Bueno, y vamos al capítulo de la encefalopatía con hiperactividad simpática. No nos vamos a meter en todos los detalles, pero por lo menos me interesa que sepan cuáles son para que usted la piense. ¿Qué es esto de encefalopatía con hiperactividad simpática? Bueno, los norteamericanos llaman a esto delirium. Ojo que delirium no tiene nada que ver con delirio. Si usted le pregunta a alguien qué es un delirium, delirium es encefalopatía con hiperactividad simpática. ¿Y qué es hiperactividad simpática? Hiperactividad simpática es tener taquicardia, hipertensión, midriasis, sudoración, piloerección. Esas 5 cosas. Entonces, todas estas encefalopatías tienen en común que todas ellas tienen hiperactividad simpática, midriasis, taquicardia, hipertensión, sudoración y piloerección. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, tenemos el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico tiene bloqueada
la transmisión nerviosa colinérgica. ¿Y por qué puedo tener bloqueada la transmisión nerviosa colinérgica? Puede ser por medicaciones, por ejemplo, antihistamínicos, antipsicóticos, antiespasmódicos anticolinérgicos, por ejemplo, el Sertal, la paratropina. Puede ser también que le hayan administrado al paciente dosis muy altas de atropina. La intoxicación con herbicidas, sobre todo el glifosato, que es un herbicida que se usa mucho. La intoxicación con algunas plantas, hay una planta de la provincia de Buenos Aires que se llama chamico, que da un cuadro anticolinérgico. La intoxicación con hongos silvestres, que tiene también actividad anticolinérgica. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, te das cuenta porque el tipo tiene encefalopatía, puede llegar a tener alucinaciones, delirios, pero además de la encefalopatía, tiene hiperactividad simpática. Entonces tiene taquicardia, temblor, piroerección, midriasis, sudoración. Me faltó temblor, porque temblor es otro síntoma adrenérgico, ¿eh? Podríamos agregarlo, lo del temblor. Temblor. Y entonces, es un paciente que tiene encefalopatía, es un paciente que tiene hiperactividad simpática. Y usted dice, bueno, doctor, pero ¿cómo lo diferencio de los otros? Porque tiene la cara roja, seca y caliente. Eso se llama flash facial. Cara roja, seca, caliente. Y las mucosas están resecas. Por supuesto que si usted pueden tener hipertermia, se pueden morir de hipertermia y pueden hacer fracaso de múltiples órganos, entre ellos fracaso renal. Se tienen que internar en terapia intensiva, se les da carbón activado para tratar de antagonizar los efectos digestivos del tóxico, se alcaliniza la sangre para que no hagan falla renal, hay que colocarle medios de enfriamiento externos e internos para manejar la hipertermia, y se puede usar fisostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que aumenta los niveles de acetilcolina y se utiliza por vía intravenosa, diluida en el suero. Después tenemos la hipertermia maligna. La hipertermia maligna importa a los que van a ser anestesistas. Es un cuadro que en general aparece en quirófano, cuando usted le da un anestésico o cuando usted le da succinilcolina. Es una enfermedad hereditaria, tienen un defecto en un gen que se llama RYR. Está en el cromosoma 19. Este gen es el que controla la liberación de calcio en el retículo endoplasmático liso del músculo. Son enfermos que cuando usted los empieza a anestesiar, bruscamente liberan una cantidad descomunal de calcio a nivel muscular y entonces hacen rigidez muscular generalizada, edema muscular, hipertermia, por eso se llama hipertermia maligna, tienen acidosis metabólica, acidosis respiratoria, se pueden morir por la acidosis, tienen midriasis, taquicardia, hipertensión, temblor, sudoración, y pueden hacer fracaso de múltiples órganos y se mueren. Hay que interrumpir inmediatamente la cirugía y todos los anestesistas tienen en su maleta un antagonista que se llama dantrolene. El dantrolene se dan 2,5 miligramos por kilogramo de peso con una dosis inicial y después se puede repetir a los 5 minutos.
hasta un máximo de 20 miligramos por kilo. Y después se deja con una dosis de mantenimiento de dantrolene. Después está el síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico porque usted tiene mucha serotonina en la sinapsis. Acá hay que pensar que el tipo está intoxicado con antidepresivos. Ahí tenés casi todos los antidepresivos, los IRS, la venlafaxina, la duloxetina, la nefazodona, la trazodona, el bupropión, los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, la hierba de San Juan, que es una sustancia natural con efecto antidepresivo, la buspirona, la selegilina, también algunos opiáceos pueden dar el cuadro, la cocaína y el éxtasis pueden dar el síndrome serotoninérgico, el LSD, el litio. Acá el paciente tiene, por un lado, un cuadro de hiperexcitación simpática, hipertensión, taquicardia, midriasis, sudoración, temblor. Si es más severa, empieza a tener gran excitación psicomotriz, puede tener una hipertermia muy severa que puede matar al paciente, pueden tener diarrea y tienen vagabundeo de los ojos, movimientos muy anormales con los ojos, oscilaciones bruscas del movimiento de los ojos. Y cuando es muy severa, se pueden morir por arritmias, puede aparecer Babinski bilateral, rigidez muscular, pueden hacer convulsiones y se pueden morir de fracaso de múltiples órganos. Se muere el 1%. El tratamiento es, por supuesto, suspender la droga que estaba tomando, y los dos antagonistas son la clorpromacina, en dosis altas, que es un antipsicótico, o la ciproheptadina, que es un bloqueante de los receptores serotoninérgicos. Después tenemos el síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno VIP 2 o 3. Es fácil de diagnosticar. Son pacientes en general psicóticos que reciben antipsicóticos o que reciben litio o que reciben antipsicóticos y litio. ¿Y cuándo aparece? Aparece cuando le suspenden de golpe las drogas o cuando le cambian bruscamente las dosis. Ahí aparece el cuadro. ¿Y cómo se presenta? Bueno, se presenta con una hiperactividad simpática, taquicardia, hipertensión, sudoración, temblor, pirorección, midriasis, pero suelen tener movimientos anormales, pueden tener corea, acaticia, temblor, opistótonos, blefarospasmos, crisis oculógiras. Pueden tener inestabilidad del sistema autónomo con hipertensión que pasa rápidamente a hipotensión. Y pueden hacer severa rigidez muscular. Severa rigidez muscular que puede llevar a la muerte de las células musculares y hacer rhabdomiolisis y falla renal aguda. Pueden morir de fracaso de múltiples órganos. El tratamiento es con dantrolene, como en la hipertermia maligna. Se puede usar bromocriptina también. Se puede usar bromocriptina. Y en los que no responden a nada se le puede dar electroshock. Se muere el 10%. Después tenemos el síndrome de abstinencia alcohólica. El síndrome de abstinencia alcohólica es el delirium tremens. Fíjense que se llama delirium, justamente lo que habíamos hablado. Aparece cuando un paciente bruscamente cesa del consumo de alcohol.
y aparece entre las 48 a 72 horas hasta 2 semanas después de haber dejado bruscamente el alcohol. Se calcula que el 12% de los pacientes internados son alcohólicos. Entonces, usted tiene alta probabilidad de encontrarse con un delirium tremens. Porque a veces el paciente se interna por otra cosa y cuando se interna, por supuesto, no consume alcohol. Tienen hiperactividad simpática, taquicardia, hipertensión, sudoración, midriasis, temblor, piloerección, hipertensión. Tienen encefalopatía, a veces tienen ideas paranoicas. Esas ideas paranoicas lo pueden llevar a un estado combativo y tener excitación psicomotriz. Pueden tener delirio ocupacional. Por ejemplo, si el tipo es colectivero, hace los movimientos como si estuviera manejando un colectivo. Eso es un delirio ocupacional. Pueden tener náuseas, vómitos y diarreas. Son muy comunes las alucinaciones y alucinan sobre todo animales chiquitos, por ejemplo, ratas o bichos. Entonces, de golpe, vos estás con el paciente empieza a pegarle a la cama. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué hace eso? Doctor, esta cama está llena de cucarachas, te dice, y no hay ninguna cucaracha. Son todas alucinaciones del paciente, son microzoopsias, se llama, alucina bichos. O te dice, mire, esta sala está llena de ratas, tiene macrozoopsias, ¿no? De ratas cuando no hay ratas, ¿no? A veces tienen estados de agitación psicomotriz, pueden tener convulsiones, pueden tener hipertermia. Se los trata con lorazepam, se usa sobre todo el lorazepam. A veces se puede usar el propofol, que es un anestésico para sedarlos. Hay una droga nueva que se llama dexmedetomidina, pero yo acá en la Argentina nunca la vi, nunca la usé, así que no puedo hablar mucho de esta droga. Se les debe reponer tiamina, vitamina B1, ácido fólico y sulfato de magnesio. A veces hay que darle antipsicóticos y se usa la carbamazepina para evitarle las convulsiones. La intoxicación con anfetaminas y metanfetaminas. Ahora tenemos en la generación de ustedes el problema de las metanfetaminas en las fiestas electrónicas. El consumo de metanfetaminas produce un estado de euforia, con gran energía, confianza, sensación de claridad mental, anorexia y pérdida de peso. Pero puede tener una gran hiperactividad simpática. Esa hiperactividad puede producir arritmias supra o ventriculares y el paciente hacer una muerte súbita. Esos son los chicos que se mueren en las fiestas electrónicas. Pueden tener hipertermia, a veces tienen conductas psicóticas, agresivas, paranoicas, alucinaciones, ideación suicida o ideación homicida. ¿Se acuerdan la chica esta que se tiró del edificio desnuda, que aparentemente el tipo la drogó, parece que con ketamina? La ketamina es una droga muy alucinógena y la chica hizo una psicosis alucinatoria, andá a saber qué vio que monstruos que la venían a atacar y se tiró por el balcón. Se mató. Una chica esta brasilera. Por la vasoconstricción que produce la anfetamina puede dar infarto agudo de miocardio, muerte súbita, pueden tener convulsiones, pueden tener colitis isquémica, isquemia de la arteria mesentérica. Así que ven que es un cuadro a nivel cerebral, pueden tener ACV. Es un cuadro muy grave, hay que darle carbón activado para neutralizar el tóxico, lorazepam, se puede usar olanzapina o haloperidol, se puede usar la betalol como beta bloqueante para frenar los efectos cardiológicos.
Después tenemos la intoxicación aguda con cocaína, también produce hiperactividad simpática, alucinaciones, delirios paranoicos, ataques de pánico, infarto de miocardio, ACV, hemorragia subaracnoidea, hipertermia, ideación suicida, náuseas, vómitos, dolor abdominal, colitis isquémica. Esto es lo que le pasó a Cerati. O sea, Cerati se daba con cocaína y hace un ACV masivo isquémico por la cocaína con compromiso de corteza, y el ACV isquémico era tan grande que le comprimió el tronco encefálico y lo mató. Después tenemos la tormenta tiroidea. Fíjense qué interesante, es el único cuadro de toda la medicina que se llama tormenta. Tormenta. Tormenta tiroidea. Puede ser pacientes con enfermedad de Graves no tratadas o pacientes que suspendieron bruscamente el tratamiento de la enfermedad de Graves o por ingesta suicida de grandes cantidades de hormona tiroidea. Van a tener toda la hiperactividad simpática que siempre decimos, pueden tener hipertermia, taquipnea, pueden hacer falla suprarrenal aguda, agitación psicomotriz, pueden llegar a las conductas violentas, se pueden morir de arritmias. Yo les contaba a los alumnos que tengo en tratamiento psicológico una paciente universitaria que se tomaba 10 comprimidos de hormona tiroidea por día para adelgazar. Y se mandó una tormenta tiroidea, casi se muere, estuvo un mes en terapia intensiva. La salvaron de casualidad. Salvaron de casualidad. Yo la tengo en tratamiento hace 2 años. Por suerte no volvió a consumir hasta ahora. Pero costó porque el primer año me decía, yo tengo ganas de volver a tomar. O sea, una señora con rasgos casi psicóticos ya, ¿no? O sea, una persona universitaria que sabe los riesgos a los que se expone. Estuvo un mes internada en terapia intensiva y lo quiere hacer de nuevo. Se está dando cuenta que evidentemente la señora no tiene los patitos alineados, ¿no? Si no, cualquier persona en su sano juicio diría, no, doctor, no lo voy a hacer nunca más. Así me muero. Bueno, con esto terminamos lo de la encefalopatía, que como ven es un cuadro complejo, ¿no? Un cuadro muy complejo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, En todos estos casos de hiperactividad simpática, ¿el paciente va a tener midriasis bilateral de ambos sí, ojos? puede tener midriasis bilateral, sí, Ok. sí, sí. Por ejemplo, si vos tenés una chica que toma anfetaminas para adelgazar, viene a tu consultorio y la chica te dice, vengo a verlo porque tengo insomnio y estoy muy nerviosa. Vos siempre miraré las pupilas. Si las pupilas están dilatadas, ese es el signo del 2 de oro de rey. Signo del 2 de oro de rey es pupilas dilatadas, se está dando con algo, o con cocaína, o con anfetamina, alguna cosa simpática. ¿Por qué tiene midriasis? ¿Entiende? Sí, por la actividad simpática. Bueno, vamos al paciente en coma. Durante muchos años, era difícil clasificar y definir al paciente que estaba en coma. Se hablaba de grados de coma, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, nadie se ponía de acuerdo, cada uno lo definía como quería y realmente era una situación bastante caótica. Eso pasaba cuando yo estudié, o sea, en el año 80 y 80. Y de golpe los neurólogos se juntan en la ciudad de Glasgow, en Escocia, ciudad importante,
en la ciudad del Celtic de Glasgow, se juntan ahí en la ciudad de Glasgow y deciden armar un score, y lo llaman Score de Glasgow. Buscaron un score que fuera tan fácil que lo pudiera tomar un enfermero, un paramédico, que fuera muy sencillo. Entonces agarraron 3 parámetros. El primer parámetro, la apertura de los ojos. Si el paciente abre los ojos en forma espontánea, tiene 4 puntos. Si usted el paciente lo tiene con los ojos cerrados, usted le dice, abuelo, abra los ojos. El paciente los abre los ojos a la orden verbal, 3 puntos. Si con la orden verbal no abre los ojos, usted le frota los nudillos de su mano en el esternón. Frotan los nudillos en el esternón, es muy doloroso. Si el paciente abre los ojos, abre los ojos al dolor, 2 puntos. Y si de ninguna manera abre los ojos, 1 punto. En el Glasgow no hay 0, no hay 0, el menor grado siempre es 1. El segundo ítem es la respuesta motora. La respuesta motora es si yo le doy órdenes al paciente, le digo, levante el brazo derecho, levante la pierna izquierda, levante la mano derecha, levante el pie izquierdo. El paciente me hace caso, obedece órdenes, eso es 6. Si no obedece órdenes, con los nudillos le froto el esternón. Si el paciente mueve su mano, me agarra mi mano y me la saca, eso es, localiza el dolor. Si localiza el dolor, es 5 puntos. Si eso es negativo, usted le puede pellizcar el dorso de la mano. En la camilla, usted le pellizca el dorso de la mano. Es muy doloroso que te pellizquen el dorso de la mano. Entonces el paciente, vos le pellizcás el dorso de la mano y saca la mano. La saca. Eso se llama retirada frente al dolor. 4 puntos. Si sigue siendo negativo eso también, le volvés a apretar los nudillos contra el esternón. Si cuando le apretás los nudillos contra el esternón, el paciente adopta una postura de flexión de brazos, eso se llama flexión ante el dolor, 3 puntos. Si vos le comprimís los nudillos contra el esternón y el paciente tiene extensión de los brazos, como si estuviera manejando una motoneta, una Kawasaki, eso se llama extensión frente al dolor, son 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta es 1 punto. Y después tenemos la respuesta verbal. Si vos hablando con el paciente está orientado auto y alopsíquicamente. Auto y alopsíquicamente es, yo sé que soy Ricardo Rey y que estoy en la guardia del hospital. Entonces estoy orientado con respecto a mi persona y estoy orientado con respecto al lugar en el que estoy. Eso es 5 puntos. Si solo puedo entablar una conversación confusa, 4. Si solo pronuncio algunas palabras, 3. Si solo pronuncio algunos sonidos incomprensibles, 2. Y si no puedo hablar, 1. Yo esto se los voy a tomar el día del examen. ¿Cómo se los voy a tomar? Le voy a decir, usted está de guardia, llega un paciente que abre los ojos al dolor. Cuando usted le estimula el esternón, flexiona los miembros superiores y expresa sonidos incomprensibles. ¿Qué Glasgow tiene? Entonces usted va a tener que saber esta tabla de arriba para abajo y de abajo para arriba. La tiene que saber perfecta. Porque es eso lo que va a tener que hacer en la guardia. Usted llega al paciente y usted va a tener que decirme qué Glasgow tiene.
El Glasgow más alto es 15. El Glasgow más bajito es 3. Si usted está muchos días con Glasgow 3, la posibilidad de recuperación neurológica es muy baja. ¿Cuándo se dice que el paciente está en coma? Cuando tiene un Glasgow menor de 8. O sea, 7, 6, 5, 4, todos esos están en coma. Entonces acá la cosa se simplificó, porque la definición de coma es bien taxativa. Está en coma si tiene Glasgow menor de 8. Entonces acá no hay mucho que discutir, está todo claro. ¿Para qué sirve el Glasgow? Mire, una de las ventajas del Glasgow es la siguiente. Usted está de guardia. Entonces usted cuando toma la guardia hay un paciente que está con un deterioro neurológico. Usted le hace el Glasgow, tiene un Glasgow 8. Usted dice, bueno, está con un problema neurológico, pero no está en coma. Pasan 2 horas, usted va de nuevo, le hace de vuelta el Glasgow. El paciente tiene Glasgow 5, está empeorando, está peor. Algo está pasando que está peor. Entonces le da a usted también un factor pronóstico y le permite a usted ver si el paciente mejora el Glasgow con lo que usted está haciendo o empeora el Glasgow con lo que usted está haciendo. ¿Mm? Bueno, es fundamental en el paciente en coma el interrogatorio. Usted me dirá, pero doctor, si está en coma, ¿cómo lo voy a interrogar? No, por eso, no va a interrogar a él. Usted va a interrogar a los familiares y va a interrogar a la gente que lo encontró en la vía pública. Le va a preguntar si el cuadro empezó en forma abrupta o en forma progresiva, si lo encontró en la vía pública, en el domicilio, en la cama, si había signos de consumo de drogas. Doc, se cortó. ¿Alguien me fijó? Ahora volvió. Ahí volvió. Bueno, porque yo acá sigo con la misma señal, ¿eh? La señal la tengo, no perdí la señal. Bueno, entonces decía, interrogatorio del familiar o el del que lo encontró. ¿Y qué voy a preguntarle? Si tenía ideas suicidas, si tenía depresiones, si tenía conflictos personales, familiares, qué drogas tomaba, si tenía enfermedades previas. Después es importante ver el tamaño de las pupilas y usted lo tiene que anotar en la historia clínica. El paciente tiene pupilas. Primero ver si son iguales. Y segundo, de cuántos milímetros tiene la pupila. Y si tiene una pupila normal o tiene una pupila midriática o tiene una pupila miótica. Si es midriática, usted piensa en los cuadros de hiperexcitación simpática. Si tiene una pupila miótica, eso se ve en la intoxicación con heroína, la intoxicación con opiáceos, y se ve también en los pacientes que tienen lesión de la protuberancia. Entonces, muy importante el tamaño pupilar. Después usted ve si tiene desviados los ojos. Hay pacientes que tienen los ojos desviados que miran al lado de la lesión, no miran la hemiplegia, sino que miran hacia el lado de la lesión. Y hay otros pacientes que miran para el lado de la hemiplegia y no para la lesión. En general, los que miran para el lado de la hemiplegia, la lesión es infratentorial, mientras que los que miran al lado de la lesión es supratentorial. También está el síndrome de Parinot, que el paciente tiene los ojos que miran hacia abajo y hacia adentro. Y es una lesión en el tálamo o en el mesencéfalo, cuando usted tiene un Parinot.
Después están los ojos de muñeca. ¿Qué son los ojos de muñeca? Usted le abre los ojos al paciente, si los tiene cerrados, y le gira la cabeza para la derecha y para la izquierda, para la derecha y para la izquierda. Normalmente, cuando usted gira la cabeza para la izquierda, los ojos se desplazan para la derecha. Y cuando usted gira la cabeza para la derecha, los ojos se desplazan para la izquierda. Pero para que ese movimiento ocurra, ese movimiento reflejo ocurra, usted tiene que tener indemne un haz que se llama el haz longitudinal medial, que es un haz que va por todo el tronco encefálico y que conecta el par 11, que es el esternocleidomastoideo, que es el que hace que usted gire la cabeza, con el par 3 y con el par 6. Porque si yo giro la cabeza para acá, los ojos van para allá, este ojo es sexto par y este ojo es tercer par. Entonces, el haz longitudinal medial comunica el par 11 con el par 6 con el par 3. Si el paciente, cuando usted le hace ojos de muñeca, usted le mueve la cabeza y los ojos no mueve, eso quiere decir que tiene un daño en el tronco, en la protuberancia o en el bulbo, y que el pronóstico es muy malo. O sea, cuando usted no tiene ojos de muñeca, es un daño troncal y el pronóstico de recuperación es muy malo. Eso se puede usar, por ejemplo, si usted justo cae como médico en una desgracia donde usted tiene 200 heridos. Supóngase una avalancha en un estadio de fútbol, como el que ocurrió ahí en Cromañón. Usted tiene 200 heridos. Y usted dice, ¿me lo llevo o no me lo llevo al hospital? Usted le hace los ojos de muñeca. Si los ojos de muñeca son negativos, ese tipo está muerto. Llévese otro que tenga más chance de recuperación. ¿Se entiende? Después está la prueba del agua helada. La prueba del agua helada es muy importante. Se las voy a tomar estas dos, ojo de muñeca y prueba de agua helada, se las voy a tomar. ¿Qué es la prueba de agua? ¿Qué es la prueba de agua helada? La prueba de agua helada es, primero, tengo que ponerle la cabecera de la cama a 30 grados. Después tengo que agarrar un otoscopio. Con el otoscopio tengo que mirar que la membrana del tímpano esté sana. Porque si está rota no se puede hacer. Si la membrana está sana, con la cabeza a 30 grados, agarro una jeringa, cargo suero frío y le inyecto el suero frío en el oído. La respuesta normal, cuando a vos te inyectan suero frío en el oído, la respuesta normal es una respuesta lenta donde ambos ojos se acercan al oído estimulado. Esa respuesta lenta la hace el tronco encefálico. Y a esa respuesta lenta le sigue luego una respuesta rápida de movimiento hacia el lado contrario. La respuesta hacia el lado contrario la hace la corteza. Entonces, si yo te meto el agua helada en el oído y los ojos no se acercan al oído, tengo daño de tronco. Soné. Si los ojos se acercan al oído, pero no corrige con movimiento rápido, tengo daño de corteza. Entonces, la importancia de la prueba de agua helada es que me permite diferenciar si el daño está en la corteza o si el daño está en el tronco encefálico. Hay que hacerle el reflejo corneano. El reflejo corneano es tocarle la córnea. La córnea está adelante de la pupila. ¿Con qué se la toca? Se la toca con una pequeña hebra de algodón. Se le toca la córnea. Normalmente cuando te tocan la córnea vos parpadeás. Es un reflejo trigémino facial. Si el reflejo corneano es negativo,
quiere decir que tiene dañada la protuberancia, porque el reflejo corneano ocurre en la protuberancia, o sea, tiene lesión de trombo. Puede hacerle el fondo de ojo puede servir para ver si hay hipertensión endocraniana, si hay cambios por hipertensión arterial, por diabetes, si hay hemorragias, porque hay una hemorragia subaracnoidea. Ya hablamos de las posturas. Cuando la postura es de brazos flexionados, se habla de postura de decorticación. Cuando es una postura con los brazos extendidos, se habla de postura de descerebración. La frecuencia respiratoria, puede haber una respiración de Kussmaul, es una respiración muy rápida, muy profunda, se produce puede deberse a lesiones mesencefálicas o de la protuberancia, y se ve también en los pacientes con acidosis metabólica. Puede haber respiración de Cheyne-Stokes, es una respiración irregular, respiración apnéustica, atáxica o respiración superficial o irregular. Es importante percibir el aliento que tiene el paciente, porque ahí podemos ver si tiene aliento alcohólico, si tiene aliento a manzanas, como en el coma diabético, si tiene olor urinoso, como se ve en el coma urémico, y si tiene fétor hepático, como se ve en el coma hepático. Si el compromiso del sensorio es muy severo y usted tiene miedo de que el paciente se broncoaspire, puede ser necesario intubar al paciente para garantizar la integridad de la vía aérea. En lo que respecta a los síndromes relacionados con el estado de coma, me interesa el estado vegetativo crónico. El estado vegetativo crónico es un paciente que aparentemente sale del coma porque se despierta, tiene apertura ocular, tiene SARA prendido, pero no baja ningún contenido de la corteza. Entonces el tipo está con los ojos abiertos así, pero no está lúcido, no puede hablar, no puede nada, no puede pensar, no puede sentir nada, porque le falta el sistema operativo. Eso se llama estado vegetativo crónico. En mi época se llamaba coma vigil. Después tenemos el síndrome de cautiverio o enclaustramiento. El síndrome de cautiverio o enclaustramiento es algo terrorífico. Se produce por lesiones de la protuberancia. El paciente está cuadripléjico, no puede hablar, pero está lúcido. ¿Y cómo me doy cuenta que está lúcido? Porque si yo le hago preguntas, le digo, ¿vos sos hincha de Boca? Si sos de Boca, parpadea 3 veces. Ese tipo parpadea 3 veces. Vos te das cuenta que está lúcido. O sea, es un paciente que solo se comunica parpadeando. No puede hablar y está cuadripléjico. Es un terror, va. Una cosa terrorífica, porque para quedar así mejor morirte, ¿no? Y después tenemos la muerte cerebral. Para decir que un tipo está en muerte cerebral, tenés que haberle hecho 12 electroencefalogramas con 12 horas de distancia uno de otro y ambos tienen que ser planos, sin que hayan recibido medicación depresora del sistema nervioso central. Le tenés que haber inyectado atropina intravenosa y el paciente no se taquicardiza, y le desconectás al respirador durante 5 minutos y el paciente no tiene ninguna respuesta respiratoria espontánea. Si pasa todo eso, vos podés firmar en la historia clínica paciente que está en muerte cerebral. Y al estar en muerte cerebral, pasa a ser automáticamente apto para trasplantes. Bueno, señores, le metimos pata, hicimos bastante. La
A las 6 de la tarde vamos a hablar de encefalopatía subaguda y demencia. Nos va a llevar unos 50 minutos más o menos. Y vamos a hablar de miastenia gravis y de Guillain-Barré. 6:30 de la tarde. No sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda, Yo te hago una consulta. dígame. En este caso de la prueba del ojos de muñeca, cuando se produce esa respuesta fisiológica, ¿se dice que la prueba es positiva o negativa? No, vos tenés que dejar bien claro que hay una respuesta normal a los ojos de muñeca o no hay respuesta a los ojos de muñeca. Ah, bien, dale, gracias. ¿Está? Pero todo eso lo tenés que dejar bien por escrito en la historia clínica, porque el que viene toma la guardia después de vos ya sabe que el tipo tiene un compromiso neurológico muy grave, ¿no? Y ya, si los ojos de muñeca son negativos, no hay respuesta a los ojos de muñeca, tiene el tronco dañado, entonces el pronóstico general se mueren. Claro, dale, gracias. Doctor, Bueno, sí. doctor, ¿esta maniobra puede lesionar la columna cervical? Bueno, por supuesto, usted antes de hacerle la maniobra, si es un paciente que tuvo, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico y todo eso, usted primero tiene que haber descartado que no tenga una fractura cervical y todo eso, ¿no? Primero usted saca la placa, la tomografía, descarta que no tenga ninguna fractura. Descartado eso, usted le hace los ojos de muñeca. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Entonces seguimos hoy a la tarde, 6:30, le metemos pata con todo esto. Hasta luego.